Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora vas a ver este vídeo. Quisiera decirte que hoy vamos a hablar un tema muy interesante y quiero empezar con esta cita. La cuestión no es pedir a tu empresa o a tu país qué pueden hacer para mitigar el calentamiento global, sino qué piensas hacer tú por tu país, empresa y la Tierra para superar este reto. Y en este sentido también quiero darte una cita que siempre me ha gustado. Es que en Dios todos confiamos. Todos los demás deben aportar los datos. Si no lo medimos, no lo podemos mejorar. Esta cita es de Edward Deming, es el inventor de la calidad social. Y este es un animalito muy curioso, se llama okapi, que más tarde hablaremos de él y cómo podemos ayudar a la huella de carbono utilizando este animalito, que es una preciosidad. Se conoce como la jirafa del bosque. El efecto de la COVID en mi huella. Quería empezar diciendo que a mí la COVID me ha servido para muchas cosas. Entre otras, es para replantearme mi vida. Así, en el año 2019, esta es la huella de carbono que tuve en alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Como verás, alcance 3 en kilos. Es enorme, luego veremos el porqué. El alcance 1 es más o menos el mismo entre los 2 años. El 2020 fue un poco más alto en alcance 2. El alcance 2 tiene que ver con la electricidad, perdón, la huella de carbono ligada a tu electricidad. Debo indicar que para mí es muy baja. Yo no tengo lavavajillas, no tengo secadora, no tengo aire acondicionado. No es que viva austero, es que prefiero vivir así, ¿no? Y luego, en tema alcance 3, en mis viajes veis también una gran reducción, porque aquí hice muchos viajes y aquí solo uno, así internacional al Perú. Veamos este impacto. Imagínate por un momento que tú pudieras tener esto en tu huella de carbono. ¿Verdad que tomarías decisiones? Pues yo quiero explicarte cuál ha sido mi experiencia y si te puede servir algo para ti en un futuro, pues para ayudarnos entre todos a reducir el calentamiento global. Y quiero empezar con el último libro de Bill Gates, ¿no?, que ha publicado este año, y con alguna de las citas que quiero remarcar, ¿no? Del mismo modo que necesitamos nuevas pruebas, tratamientos y vacunas para combatir la COVID-19, también necesitamos nuevas herramientas para luchar contra el cambio climático. Y en este sentido, tomo la palabra a Bill Gates y he intentado hacer algo que creo que os podría ayudar, ¿no? En otras palabras, también dice, para el año 2050 el cambio climático podría resultar tan mortífero como el nuevo coronavirus. Y para el año 2100 podría ser 5 veces más mortífero. No nos olvidemos. Respecto al cambio climático, sé que la innovación es lo único que necesitamos, dice Bill Gates. Pero sin ella no lograremos que la Tierra siga siendo habitable. Desde mi punto de vista, falta innovación en el tema de la huella de carbono en minería. Lo vamos a ir viendo estas diapositivas. Pero primero quiero empezar con una cita que es muy importante. Y es que yo, Arnoldus van den Hurk, he sido un hipócrita climático. Un hipócrita climático 59 de mis 60 años de vida. Entendiendo como hipócrita la persona que finge una cualidad, sentimiento, virtud o opinión, en este caso climática, que no tiene. En otras palabras, en casa del herrero, cuchara de palo. Y es porque en el año 2019 realicé viajes de trabajo a España, Valencia, Barcelona, Madrid, a Washington, precisamente en la presentación de la Climate Smart Mining del Banco Mundial. O sea, hablar de minería climática. Viajé a Australia, pero no solo a Australia, a Perth, de Sydney a Perth, de Perth a Sydney, Canberra, Melbourne, etc. O sea, vuelos internos. También fui a Chile, a la Exponor, a Santiago y luego a Antofagasta. Y también fui a Perú a dar una conferencia en Lima y posteriormente a Cajamarca a trabajar. Y finalmente, a final de año, a Canadá, al Congreso Mundial de Energías Renovables en la Minería, a Toronto. Y hablando de minería climática, y no había medido mi huella de carbono personal y profesional, alcances 1, 2 y 3. Y es por eso que creo que era un hipócrita climático. Pero mi propuesta en el año 2020 fue cambiar esta situación y servir de ejemplo a otros. Medir mi alcance 1, 2 y 3, huella mes a mes,
consolidar cada trimestre y hacerlo público en mis presentaciones, como la que hago hoy, y pagarla. Si emito, debo pagar. Mis planes de mitigación, de compensación, son los siguientes, porque no solo basta con decir que voy a medir mi huella de carbono y que voy a pagarla, sino también es muy importante saber cuál es mi plan y que los demás lo sepan, y a ver si lo puedo ir cumpliendo. Y es que en el año 2022 haber mitigado mi huella de carbono personal y profesional en un 100%, final del 2022. Que a final del 2025 haber mitigado mi huella profesional vital, o sea, la huella que se generó desde mi nacimiento en el año 1961, el 28 de enero. Y en el año 2030, que mi huella de carbono, además de mitigada, también quiero mitigar la de mis padres y la de mis 4 abuelos, porque está muy bien heredar las ventajas de su lucha y todo lo que me dieron de bueno, pero lo que venía de malo también quiero compensarlo, porque es de justa ley. Así que vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Veamos pues mis resultados del PCR, lo que llamo PCR climático. Me he hecho un PCR de aviones, hoteles, restaurantes, electricidad, coche y moto que utilizo con compañeros porque yo no puedo conducir por mi enfermedad. Bus, taxi, tren, ropa, papel, teléfono, comida, resto de temas de la vivienda. Eso hace un subtotal. Y luego la respiración, porque señores, cada uno de nosotros, los hombres 1,1, las mujeres 1, 1 kilo de CO2, 1,1 kilo de CO2 es lo que emitimos respirando cada día. Eso es parte de nuestra huella de carbono. Y en ese sentido, para el 2019-2020, tanto en profesional y personal como en alcance 1, 2 y 3. Y veamos los resultados. Lo importante. Subtotal, 44.037 kilos, o sea, 44 toneladas de CO2, más mi respiración, que son 400, hacen 44,43 toneladas de CO2 en 2019, y en 2020, como hemos visto en el primer gráfico, bajó muchísimo y se quedó en casi 12, ¿no? Hay que entender que aquí también tuve un viaje. Fíjense que transporte y aviones es lo que más consumo. Desde el punto de vista profesional y personal es separado, porque, por ejemplo, uno de mis viajes, una parte, la inmensa mayoría es profesional, pero una parte es personal, porque hago algo de turismo, aprovecho. Entonces también lo he aplicado allí. Para diferenciar a unos y otros, y vemos que el 25% de mi huella fue personal y el 75% profesional. En el año 2020, al viajar mucho menos, la cosa se compensó más o menos 59, digamos un 60-40, ¿no? Pero al tanto, esos subtotales hay que separarlos. La personal, la respiración es un tema personal, no es un tema profesional. Y en el caso de los alcances 1, 2 y 3, en los 2 años, aquí los tenemos. En el año 2019, en 1, 2 y 3, tuve 12,92, 2 y 85,5. Mi huella referida al 2 es muy baja, como antes indiqué, tengo muy poco gasto energético. Utilizo gas en vez de cocina eléctrica, etc. No tengo aire acondicionado, no lo enchufo. Bueno, es que no lo tengo. Y en el año 2020 igual. Tenemos un 12,4, un 7,7, un 45,91. Todos estos datos me dan una idea de por dónde estoy y hacia dónde puedo ir. No es una cuestión de volcarles, a vomitarles una serie de datos. Es para tener una idea hasta qué control uno puede tener en base a lo que podía ser una PCR climática. Así en el transporte, este es un error. Esto que pone aquí electricidad, tiene que poner transporte. El transporte me significó en 2019 el 83% de mi huella, el 2020 un 45%, ¿no? Para mí es lo crítico. Cada uno tenemos cosas diferentes, ¿no? Pero nos tenemos que fijar en el caso de los alcances totales, 97, 99, ¿no? En el 3, ese es el más importante, ¿no? El transporte sobre el total y luego los árboles que tendría que plantar para poder mitigar esto. Bueno, eso es discutible. De todas maneras, lo que sí es importante es ver el precio en euros. Yo tendría que pagar 1.688 euros, 87, por mi huella de carbono. Y el año siguiente 452. Así bien, ese desglose que antes hemos visto, lo vemos aquí a título de gráfico, donde aquí se ve muchísimo más claro, que es precisamente el transporte y aviones. Luego, lo segundo más importante es el resto de vivienda.
electricidad, etc. Entonces aquí es donde yo tengo que atacar para reducir mi huella, a ver qué tengo que hacer. ¿Debo viajar tanto? ¿Es necesario? Gracias ahora con las nuevas tecnologías, precisamente este vídeo que están viendo, me permite reducir mi huella, ¿no? Entonces me surgen ideas de las estrategias a llevar. La huella que alcance 3 también es importante. Aquí les indico solo el tema de los viajes, ver en qué momentos se hacen, el tema profesional, el tema personal, principalmente hacia el centro del año, porque digamos que es la parte, sobre todo en el hemisferio sur, es donde más viajes hago, y luego a final de año en el hemisferio norte, sobre todo con el final de los congresos, ¿no? Aquí lo tenemos en toneladas de CO2 equivalentes, o sea, este límite de aquí son 9,8 toneladas, ¿no? Entonces casi 10, pongamos, serían 10 toneladas en el pico de junio, ¿no? ¿Qué más? Bien, ahora vamos a pasar, ya tenemos los datos, pero bueno, ¿estos datos qué significan para mí? Entonces pensé, si tuviera que producir metales, ¿qué huella de carbono tendría? ¿Y cómo mi huella de carbono puede equilibrarse a esa producción de metales? Así empecé con las toneladas de CO2 en diferentes metales, acero, aluminio, cobre, zinc, plomo, zinc. Aquí tienen la huella de carbono en toneladas de CO2 por tonelada de metal producido. Una mezcla de todos ellos, digamos, esta aleación serían de 7 toneladas de CO2 por tonelada de metal. Si lo comparo con mi huella de carbono profesional, que no la personal, entonces podría decir que mi huella de carbono profesional del año 2019, aparte de acero, cobre, tal, sería de 9,36 toneladas de metales, mientras en 2020 fue tan solo de 1,5 más o menos. Vaya, qué interesante. Y en cobre, 5,74 y 0,9. Ah, vaya. Entonces, estos datos me están interiorizando, entendiendo mejor todo el procedimiento, ¿no? Así bien, entender también que las diferentes huellas de carbono profesionales en el año 2019 y 2001, cómo han descendido, son un 84% el total, en alcance 2 un 56%, en alcance 3 un 56% que se incrementó, perdonad, y un 15 en el 1 y un 85 en el 3. Pero lo importante es, bien, ahora sabemos los metales, vamos a ver compañías. O sea, ¿qué es lo que emite una huella de carbono profesional de un minero de BHP, de Glencore, de Vale, de Boliden, de Codelco, de Fortescue? Y un promedio. Y en arriba tenemos mi huella de carbono 1,2 y aquí la huella de carbono 1,2 de estas compañías. O sea, la mía, la huella de carbono 1 más 2, era más o menos 0,5%. O sea, media tonelada al año. BHP 250. South 32, 1512. Vendata 2000. Boliden 227. Codelco 321. En promedio 379 toneladas de CO2. Si ahora comparase con mi huella de carbono de alcance 1 más 2, por un lado, y la 3, ¿cuántas veces, cuál es el efecto multiplicador de los mineros sobre mi huella? Entonces podríamos decir que un minero de BHP, respecto a la huella de carbono 1 más 2 mía, es 496 veces más. Y respecto a mi huella de carbono 1,2 más 3 es 7,6 veces más. En promedio, hablaríamos de 751 y de 11,54. O sea, el promedio de los mineros, su huella de carbono 1,2 es 11,54 veces mi huella de carbono 1,2 más 3. Y eso si lo referimos a la producción, por ejemplo, de cobre. Es un minero de Vale, por ejemplo, este de aquí, su huella de carbono, con su huella de carbono podría equilibrar la huella de carbono, o equivale a la huella de carbono de 33,12 toneladas, de la producción de 33,12 toneladas de cobre. En su promedio hablaríamos de 65,34. Entonces, cada minero, en su huella de carbono 1 más 2, equivale a producir, a la huella de carbono de producir 65 toneladas de CO2. Perdón, 65 toneladas de cobre, de CO2 para producir eso. Señores, esto es muy importante, ¿eh? Hay que tomarse las cosas muy en serio. Porque solo hablamos de la huella de carbono 1 más 2. Si ponemos la huella de carbono 3, hemos elegido dos empresas, BHP y Río Tinto, estamos
en números de 8.333 toneladas por trabajador de BHP y 10.638 toneladas por trabajador de Río Tinto. Que al compararlo con las mías son 253 veces más o 323 veces más. Y en cobre diríamos que un trabajador de Río Tinto, su huella 1 más 2 más 3, equivale a la misma huella de carbono que producir 1.834 toneladas de cobre. Y no son bromas. Uno diría, ¿cómo es que la huella de carbono 3 es tan importante? ¿Será verdad? ¿No se habrá equivocado Arnoldus haciendo esto? Pues no, porque hice otra operación. Entonces vi, ¿qué significa la huella de carbono 3 para mí en el año 2019? Un 98,56, en el año 2020 un 90,38, en BHP es un 97 y en Río Tinto un 93,91. Entonces andamos sobre los mismos ratios. Y es precisamente la huella de carbono 3 donde la minería climática tiene su juego. Veamos unos gráficos sobre estos números, que ya valen un poco, ¿no? Aquí la comparativa, como hemos dicho, la huella de carbono total en naranja, la personal en azul y la profesional en verde. En acero, 16 toneladas de acero, 12,8 de aluminio, 5,87 de cobre, 8,54 de zinc, 14 de plomo. Estos datos me permiten dimensionar y poder comparar mi huella con las de las diferentes productoras mineras y poder entender mejor cómo aproximarse al problema y cómo plantear soluciones. Otro dato, la huella de carbono profesional. Mira, versus la huella de carbono por minero. Ese gráfico que hemos visto antes, esa tabla, ahora pasada a gráfico. En el promedio estamos en 379 toneladas de CO2. De los mineros, de todas estas compañías. Esta es su huella de carbono 1 y 2. Si comparamos con lo mío, hay que entender que cada minero, solo midiendo su huella 1 y 2, equivaldría a hacer 10 viajes cada año, 10 viajes a Australia, desde España, Perth, Sydney, más 10 viajes USA, más 10 Toronto, más 10 a Santiago, Antofagasta, más a Lima, más Cajamarca, todas esas que expliqué anteriormente. Cada uno anualmente. Pero si además le añadimos la huella de carbono 3, por ejemplo a BHP o a Río Tinto, estamos equivaliendo a 200 viajes. Unas 2.000 horas volando al año intercontinentalmente. ¿Se imaginan ustedes la burrada que se está emitiendo? Y claro, cuando uno ve este problema dice, hay que tomar cartas en el asunto. Así bien, en el año 2024, a principios del 2025, la London Metal Exchange no comercializará metales sin un plan serio de descarbonización, lo que se llama un ESG o Environmental Sustainable Governance. Y cuando esto llega a los directorios, preguntan ¿qué hay de nuestra huella de carbono? Y en operación, la gente se pregunta ¿qué diablos es eso de la huella de carbono? Si no saben la suya propia, ¿cómo van a saber la del resto? Y ese es el chiste que también aparece en el libro de Bill Gates de un viejo pez que va navegando y se encuentra a dos jovencitos y les pregunta ¡hey, chicos! ¿Cómo está el agua hoy? Y es como si los chicos dijeran ¿qué diablos es esto del agua? Pues esta semejanza es lo mismo lo que nos pasa a nosotros con la huella de carbono, que lo obvio es lo más difícil de ver y entender. Vivimos embebidos en una nube de CO2. Y los mineros, tanto de minería metálica como no metálica, como de petróleo, que también es minería, somos responsables del 36% de ese CO2, de forma directa. Bien, ¿qué plan podríamos tomar? Entonces a mí me gusta el modelo mucho de Steve R. Covey sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pongámosles afectiva desde el punto de vista climático, donde habla de un continuo de madurez. O sea, encontramos el problema, tenemos una dependencia, no entendemos lo que es la huella de carbono. ¿Qué tengo que hacer? Pues 3 hábitos. Y en ese momento saltamos a otro nivel superior, a la independencia. Bueno, ya sé dónde estoy, pero tenemos que ir hacia la solución y para eso necesitamos a los demás. Y saltamos con otros 3 hábitos a un nivel de interdependencia. Veamos esos hábitos. Primero hay que ser proactivo.
hay que empezar con un fin en mente. Yo he empezado, mira, 2025, 2030. Luego ya veremos si lo conseguimos o no, pero si no tenemos un fin es muy difícil, ¿no? Luego lo primero, oye, vamos a medir. Después ganar, oye, vamos a relacionar. Oye, en un estadio de yo gano, tú ganas. Primero comprender y luego ser entendido y las sinergias surgidas. Y finalmente una mejora continua mediante lo que llama afilar la sierra. Proactivo. Tienes que salir de tu círculo de confort. No basta con decir la huella de carbono de tu empresa y tal y olvidarte de la tuya. Así no se puede ir. Lo que llamo yo pez fuera del agua. Empezar con un fin en mente. ¿Cuándo piensas mitigar o compensar tu huella? ¿Cuándo acabarás con tu huella profesional? Es que no lo sé. ¿Cuándo piensa acabar tu empresa o tu país? Está publicado. Míralo. ¿Y la huella de tu vida? 2021, 30, 50. Tu test de antígenos climáticos. No hay que ser perfecto a la hora de medir. Basta reducir esa incertidumbre. Empieza a hacer pruebas. Y luego, cuando las conozcas mejor, ya vas a definir y te sacas tu PCR climática profesional. Y acabar de una vez por todas con esa hipocresía climática. Es que yo no sé, no tiene que ver conmigo. El ganar, las mineras deberían desarrollar, y los mineros y las mineras, las chicas y los chicos, rastreadores climáticos, de la misma manera que hay rastreadores de COVID en mina en comunidad. Vamos a buscar dónde la podemos reducir, dónde podemos mitigar. Si la mina gana y la comunidad pierde, todos perdemos. Y si la comunidad gana y la mina pierde, los dos pierden. Informar para doblegar, informar a los otros para doblegar la curva de contagio climático. Si no sabes lo que tú tienes y no sabes lo que tiene el compañero, es difícil. Bueno, pues descubre lo que tú tienes, explícaselo al compañero o compañera para que ella haga lo mismo. De esta manera ser más. Pasar del CSR, que se llama del Customer, la responsabilidad social corporativa, pasar a un ESG, que su principal diferencia es que uno mide y el otro no mide. Es que hay que medirlo, es que hay que poner datos. Vivimos en el mundo de la data y parece estúpido no medir eso. Luego, en tema de sinergias, hay que desarrollar vacunas climáticas mediante todos los integrantes de la comunidad, conjuntamente. Y lo que es bueno para la comunidad es bueno para la mina, lo que es bueno para la minería climática y la compensación natural, a todos nos ayuda. Y finalmente, hacer una mejora continua, o sea, al final del año, al final de cada trimestre, ver los datos, pensar sobre ellos y ver cómo podemos ir rectificando o implementando, ¿no? Para obtener lo que llamo inmunidad climática de rebaño, ahora que se ha puesto de moda la inmunidad climática de la COVID. Y ser un ejemplo y una inspiración para los demás. Este sería, pues, un plan que yo te planteo. ¿Qué más? Perdón. Cuenta de resultados y balance climático. Bien, este es mi plan. Huella de carbono en mi vida. Hasta el año 2019 he medido que mi vida tiene una huella de carbono de 673 toneladas, ¿no? 2020 685, 695 y tengo un plan de sí incrementar, indudablemente voy a volver a viajar, pero mucho menos, intentaré mitigarlo, hasta que en el año 2030 llegue a 800 acumuladas, 871 toneladas, ¿no? Por otro lado, voy a hacer una compensación con Okapi Forest, que luego les explico lo que es, donde iremos plantando una serie de árboles que me vayan mitigando esa huella de carbono, ¿eh? Fíjense cómo va creciendo, y finalmente ver el balance climático entre los dos. Por lo tanto, todo lo que tenemos por debajo es positivo, aunque crean que es negativo, para precisamente ser positivos, hacer más por los demás. De este modo, en el año 2022 seré carbono neutral, en el año 2025 seré carbono neutral vital de toda mi vida, y en el año 2030 seré carbono neutro de la vida de mi madre, de mi padre y de mis abuelos. Este año, juntamente con un grupo, plantaremos 32.000 árboles en la República Democrática del Congo para reforestar selvas de los pigmeos, okapis y chimpancés de montaña. Es un tema social, que es un tema empoderado por las comunidades locales, ese manejo forestal. O sea, está la huella de carbono
está el tema social y el tema de gobernanza. Tenemos un muy estricto control sobre el tema de corrupción, especialmente en países como estos. Pero hay que tomar acción. Así bien, primero lo primero, con todo lo que te explicaba me dirás, bueno, ¿y esto a mí qué? Pues mira, voy a emitir 2 webinars, que serán en directo de forma gratuita. El que lo quiera ver después, que pague. Sobre minería climática, titulada Primero es lo primero. Lo primero. El día jueves 30 de junio, cómo medir la huella de carbono personal. Y en el día jueves 7 de julio, cómo medir la huella de carbono profesional. O sea, a las 9 de la noche en España, las 2 en Perú y las 4 en Chile. Los contenidos: cambio climático, introducción y medidas, incertidumbre y riesgo, que es un algoritmo, mitigación versus compensación, cómo determinar tu huella de alcance 1, 2 y 3, la contabilidad y valoración climática, los algoritmos de conversión, la relación entre los Key Performance Indicators, o sea, los KPIs mineros con los climáticos y los climáticos con los sociales. Todo lo que tiene que ver con el ESG y el reporting climático, semejanzas de COVID y virus climático, impuestos climáticos y compensación de la huella, huella de carbono de minas y mineras, planes de descarbonización mineral en el mundo, cómo descarbonizarse una vida, cómo realizar ese plan neutro de carbono, realizar un plan neutro de carbono vital, desarrollar consumo, o sea, temas del desarrollo y el consumo en electricidad renovable, pensar en el tema de la movilidad sostenible, de la compensación mediante reforestación y la descarbonización de la minería social. En este caso me centraré en el proyecto que estamos llevando Capifores, que a lo mejor podría interesarte. Los modelos y proyectos de éxito. Así, para registrarse en estos webinars, envíame un email aquí a director@remio.org, repito, director@remio.org, con el asunto primero lo primero, mi huella. Muy bien, pues llego al final del vídeo con 2 slides. Primero es volver a entender el porqué de la minería climática. Si bien en el pasado la minería fósil se focalizaba en enriquecer la sociedad, actualmente estamos todos centralizados en el carbono neutro, lo que llamamos minería verde. Yo llamo minería verde 1.0, ¿no? Enriquecer y no contaminar. Pero la minería de futuro, la minería climática, es de carbono neutro vital. Salvar al mundo. Es minería social, es ESG. Porque, señores, sin minería y señoras, no hay renovables. Sin minería no hay electromovilidad y sin minería no se puede mitigar el cambio climático. Así pues, muchas gracias por tu atención. Aquí tienes el grupo de LinkedIn donde voy sacando noticias de ejemplos. La minería y cómo reduce su huella de carbono, mis correos electrónicos. Y decirte que hay 2 formas de hacer minería. Está la minería climática y la minería fósil. Si quieres seguir haciendo minería fósil y ser un hipócrita climático, es tu problema. Yo ya lo he hecho durante 59 años y tomé una decisión, una elección. ¿Y tú? ¿Qué eliges? Muchas gracias y saludos. Cuídate mucho.